Hoy vamos a estar resumiendo un poco de los del seminario. Y hoy algunos de nuestros hermanos que fueron, no todos, algunos van a pasar a hablar. Pero yo quiero decirles a ustedes que están aquí en esta mañana. El Señor nos está abriendo su palabra y yo estaba meditando en todo lo que vamos a estar hablando. Vamos a hablar cosas que quizá usted ni pasó por aquí. Nunca no había escuchado quizás. Pero Dios nos está abriendo su palabra. Y sobre todo para muchos de nosotros que hubo una tercera parte de los espíritus que no quisieron esta salvación. Sin embargo, usted y yo dijimos que sí. Por eso venimos. Una de las cosas que yo decía a mi mamá, a mi papá, yo le decía a ellos, es que yo no pedí venir a esta tierra, así que tienes que darme lo que yo te pido. Si tú quisiste tener un hijo, si tú quisiste traer un hijo al mundo, tú tienes que proveer, tú tienes que hacer esto. Yo no pedí venir, así decía yo. Hablaba como un tonto, porque si yo sí pedí venir de acuerdo a la palabra de Dios. Todos pedimos venir a la tierra, todos los que estamos, solamente que no te acuerdas. Por eso ya basta eso de que yo no pedí venir, sí pediste venir. Nosotros pedimos venir a esta tierra. Un día le dijimos el Señor, porque allá pasó algo y allá, por eso venimos a esta tierra, porque Dios quiere perfeccionarnos. Pero si aún nosotros seguimos jugando como el pueblo en el desierto, Dios dice, ok, pero yo ya decidí, ya nos pusimos de acuerdo allá. No quieres estos 70, 80 años, te voy a dar otros 1000. Pero vamos a lograr. Qué bonito sería que, como dijera el apóstol San Pablo ahí en Filipenses, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Mira, muchos hermanos no están tomando con seriedad la iglesia, la vida de la iglesia. Yo dije, como no estuvimos reuniendo domingo, bueno, nosotros sí estuvimos el domingo, los que fueron al seminario, pero los que no estuvieron reuniéndose domingo ni miércoles. 2 semanas, casi 2 semanas sin reunirse. Dije, este domingo va a estar, por eso me vine temprano para ver dónde tenían que estacionarse y todo eso. Porque yo estaba bien emocionado de que mis hermanos, vámonos todos. Pero siempre dicen los hermanos, no voy a mi reunión. Pero ¿sabes qué? De lo que vamos a estar hablando vas a ver que de nuestra preexistencia. Y si tú y yo no cooperamos en este tiempo, lloro y crujir de dientes vendrá sobre nosotros. Mejor lo tiempo que nos queda, vamos, porque hermanos, ¿cuántos de nosotros nos perdimos? ¿Y cuántos de nosotros seguimos jugando con la vida de la iglesia todavía? Estamos en el tiempo de que el Señor trabaje en nosotros. Que le digamos, Señor, trabaja en mí. Por eso vengo a esta reunión. Para eso venimos a esta reunión, porque nosotros pedimos venir a esta tierra para que Dios nos perfeccione. Si nosotros hubiéramos sido de esa tercera parte que no quiso, por eso Dios los arrojó. Nosotros no fuimos arrojados a esta tierra. Nosotros fuimos depositados en esta tierra para que Dios termine su trabajo y nosotros para que recuperemos esa gloria. Amén. Entonces no quiero tomar mucho tiempo porque nuestros hermanos van a pasar y van a tomar 15 minutos. Yo no sé cómo le van a hacer. Porque cuando tiene uno un micrófono en la mano, ¿verdad? Es peligro. Así que, adelante, hermano Juanito. Demos un aplauso al Señor. Entonces vamos a ver la preexistencia de la iglesia. ¿Y quién es la preexistencia de la iglesia? Dice que somos todos nosotros los creyentes, los que preexistimos desde antes de la fundación del mundo. Ciertamente nosotros en la eternidad pasada ya estábamos con Dios, ya estábamos en nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros probablemente digan, pero ¿cómo es posible que yo ya haya estado con Dios y ahorita me encuentre aquí en esta tierra? Como dio el resumen mi amado hermano Lalo, así es, nosotros pedimos venir a esta tierra.
No fuimos arrojados, como dice, fuimos depositados aquí en esta tierra, pero preexistíamos, mis amados hermanos, como espíritu, ya que nuestra esfera espiritual, somos de la esfera espiritual, nunca se les olvide, y ahí estábamos todos nosotros, mis amados hermanos. Por eso vimos que la Biblia no respalda la preexistencia del alma. Hay una gran diferencia entre el espíritu y el alma, pero la preexistencia del espíritu siempre ha estado desde la eternidad pasada. Siempre hemos estado allá con Dios, y ahora que estamos en esta tierra, no es casualidad que usted se llame cristiano, que se llame cristiana. Simplemente es una identificación. Mira, Señor, ¿te acuerdas cuando yo estaba contigo en la eternidad pasada? Pues aquí está, ahora soy yo. Pues ahora te doy gracias porque ese espíritu que estaba allá, también algo hizo. Por eso fuimos depositados aquí en esta tierra. Pero siempre con propósitos. Porque como Dios es espíritu y creador de los cielos y la tierra, Él quería crear al hombre también. Él fue el que nos creó, mis amados hermanos. Por eso preparó ese bultito del polvo de la tierra. Por eso sopló. Cuando sopló, vino el espíritu del hombre. Y el espíritu del hombre, juntamente con esa tierra, vienen a formar el alma del hombre. Es muy importante que nosotros entendamos eso, mis amados hermanos. Solamente en el espíritu es como podemos entender las cosas de Dios. No en el alma, en el espíritu. En el alma también es muy importante, pero que la usemos para las cosas de Dios. No para nuestros sentimientos, nuestras voluntades, sino que vengamos aquí conforme a la voluntad de Dios. Y si lloramos, pues ahorita en alabanza podemos hasta llorar porque vemos lo que Dios es en nosotros, ¿verdad? Dice que nosotros perdimos la gloria porque estábamos con la gloria de nuestro Señor en la eternidad pasada. Pero algo pasó allá, mis amados hermanos, que pedimos, como el hijo pródigo, pidió su herencia. ¿Y a dónde la vino a malgastar? Aquí en la tierra, ¿verdad? Pero llegó, tocó fondo y dijo, ¿qué hago aquí? Comiendo entre los cerdos. Y aún los cerdos no querían darle de comer de las algarrobas. Dice, si en la casa de mi padre hay comida, hay esto, todo lo tenía él ahí. Pero nosotros, hermanos, en nuestra preexistencia, pedimos llegar a esta tierra. La preexistencia, o sea que ya es una existencia ya anticipada, que Dios tenía también para depositarnos aquí en esta tierra. Entonces vemos que la Biblia no respalda la preexistencia del alma, mas cuando leemos la Biblia con seriedad y respaldada y responsabilidad, vemos que la Biblia sí enseña la preexistencia de nuestros espíritus. Eso es lo que vimos, mis amados hermanos. No sé si ustedes se pregunten, ¿cómo que yo ya preexistía? Así es, la Biblia nos respalda con esa preexistencia, una existencia anticipada. Amén. Y también nosotros debemos de tener cuidado porque la teología, los teólogos, nos hablan con mucha sabiduría. Ellos estudian mucho la palabra, pero nos hablan en una forma tan así como elevada, con conocimiento, que no nos produce vida a nosotros. Simplemente ellos hablan por puro conocimiento, teólogos. Pero si nosotros andamos en el Espíritu, caminamos conforme al Espíritu, entonces nuestra vida, para entender las cosas que son espirituales, tenemos que tener nosotros una vida eterna. Y ahora gracias a Dios que tenemos esa vida eterna en nosotros. Y por eso para nosotros cuando nos hablan cosas espirituales o cosas como vida para nuestra vida, entonces es más fácil para todos entender esta palabra. Es difícil, y mi amado hermano Carrillo también así lo considera. Dice, es difícil esta palabra de entenderla, pero el hombre espiritual va a entender las cosas del Espíritu. Solamente si usted es espiritual, mi amado hermano, mi amada hermana, va a entender las cosas del Espíritu. Si continuamos con los teólogos hablan mucho del logos.
que es la palabra escrita, pero con mucho conocimiento, no como vida. Mas a nosotros se nos ha dado el rema. ¿Y qué es el rema? Una palabra revelada a nuestro espíritu, una cosa que no sabíamos, humanamente no entendíamos, pero espiritualmente Dios nos las ha dado a conocer. Amén. Vimos que la mayoría de los predicadores no saben explicar la preexistencia de nuestro espíritu. Y es como decimos desde el principio, nosotros pertenecemos a una esfera espiritual y pertenecíamos desde la eternidad pasada. Pero los teólogos no saben explicar esa preexistencia. Entonces es muy importante que nosotros como cristianos sepamos la diferencia entre el espíritu y el alma. No es lo mismo el espíritu y el alma, ¿verdad? Por eso Dios nos hizo, dice que seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, pero cada uno con funciones diferentes. Pero todos, en todas estas tres partes, Dios va a trabajar en cada uno de nosotros. Primero en nuestro espíritu, después quiere abarcar nuestra alma y también este cuerpo quiere que sea glorificado. Y gracias a Dios. Entonces es muy importante que nosotros como cristianos, ¿verdad?, sepamos la diferencia entre el espíritu y el alma. Y gracias a Dios que la mayoría de aquí, o si no es que ya todos, entendemos esa diferencia entre el espíritu y el alma, ¿verdad? Dice que la diferencia entre el espíritu y el alma, aquí nuestro hermano pastor nos ha recomendado un libro que se llama El hombre espiritual, escrito por Watchman Nee. Ahora que estuvimos en el seminario, nos lo confirmó el hermano Gilberto, también nos lo recomienda. Hermanos, estudien, lean ese libro es muy bueno para nuestra vida espiritual, porque ahí en ese libro habla lo que es el espíritu del hombre, el alma del hombre, aún el cuerpo del hombre. Y basado, en ese libro están basados todos los versículos, basados en cada área, tanto en el espíritu, tanto como en el alma, tanto como en el cuerpo del hombre. Entonces, miren, yo hasta me propuse buscarlo y sí lo tenía. Si alguno de ustedes gusta, se los puedo prestar para que saquen copias. O si lo pueden obtener, también es mejor. Pero este libro de veras a mí me ayudó mucho en lo que es la vida espiritual. Porque eso es vida, mis amados hermanos. En el libro del hombre espiritual, usted va a encontrar todos los versículos referentes a su espíritu, a su alma y a su cuerpo. Entonces, ustedes ya saben que nuestro espíritu está compuesto por tres partes, ¿verdad? Que es la intuición, la comunión y la conciencia. Intuición, comunión y conciencia. Y también está compuesta nuestra alma de tres partes. ¿Cuál es? Intelecto, sentimiento y la voluntad. Amén, gloria a Dios, porque estamos familiarizados con esto. Dios nos ha hecho entender todas estas cosas. Entonces, en este libro, usted se va a dar cuenta que no es lo mismo el espíritu del hombre que su alma. Y también habla del corazón del hombre, que es la mezcla del espíritu del hombre con su alma. Por eso dice la palabra de Dios: dame, hijo mío, tu corazón. Nosotros pensábamos que era nuestro corazón carnal, pero no, hay un corazón psicológico, un corazón donde ahora habita Dios ahí, en nuestra alma y nuestro espíritu. Amén. La sombra de los asuntos en la Biblia nos ayudan a entender los secretos de Dios para los que vivimos en este tiempo, mis amados hermanos. Es muy importante para todos nosotros que tomemos todas estas figuras, alegorías, metáforas del pueblo de Israel, para que los que estamos viviendo, para lo que estamos viviendo nosotros, todas estas figuras es lo que estamos viviendo nosotros, mis hermanos. Son figuras, son alegorías, son metáforas. Yo me quedé ahí que me agarró mi hermano Marquitos en offside y me dice: hermano, ¿qué es una metáfora? Digo, híjole, ya agrandamos la pregunta porque no le sé responder ahorita. Pero una metáfora son figuras también, mis amados hermanos. Son figuras, por ejemplo, estoy loco por ti. El significado de eso, estoy enamorado de ti.
estoy enamorada de ti. Son las metáforas. Amén. Y también vimos que en 1 Corintios 10 del 6 al 11, 1 Corintios 10 del 6 al 11. Amén. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí nos está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Usted tómelo como ejemplo, mis amados hermanos, porque así está el pueblo ahora, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. No están tomando, como dice mi amado hermano, no estamos tomando con seriedad las cosas de Dios. Y Dios todavía en estos tiempos nos está dando la oportunidad de tomar las cosas en serio. Él quiere que reinemos, porque como dice, si no quisiste en estos 70, 80 años, de todos modos te voy a poner 1000 años, pero lo que Dios empieza lo termina, ¿verdad? Lo que Dios empieza lo termina. Pero ¿por qué no reinar en vida, mis hermanos? Si Dios nos da esa oportunidad de estar reinando en vida, de tomar las cosas de Dios en serio. Amén. Romanos también, en Romanos 1:20, si nos lo pone mi hermanita, Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, mis amados hermanos. Ese de modo que no tienen excusa, o sea, Dios hace responsable a todos los hombres al no querer reconocer lo que Él es, lo que Él les ha mostrado de sí mismo en su creación. Incluso ellos que nunca tuvieron oportunidad la de escuchar el mensaje del Evangelio, han recibido un testimonio claro sobre la existencia y el carácter de Dios, pero la mayoría de ellos han preferido suprimirlo. Si una persona responde a la revelación que tiene, así sea nada más que la revelación natural, Dios suministrará los medios necesarios para que esa persona escuche el Evangelio y crea. O sea que la historia del pueblo de Israel es una sombra de la realidad espiritual nuestra, mis hermanos. Yo no consideraba antes el Antiguo Testamento. Decía, pues eso ya pasó. Pero no, ahora ya, gracias a Dios que ha usado a nuestro hermano para ver las figuras, las alegorías, las metáforas, los tipos. Todo eso nos ayuda para nuestra vida y ver nuestra condición en la que nos encontramos ahorita. Si estamos caminando conforme al pueblo de Israel, como caminaba, o de veras estamos progresando en nuestra vida espiritual. Dios quiere que progresemos día con día en nuestra vida espiritual, mis amados, ¿verdad? También vimos la sombra de Éxodo. Todos nosotros como creyentes estamos relacionados con el libro de Éxodo. Todo el libro de Éxodo nos habla a todos como creyentes, mis amados. Éxodo nos relata de un pueblo que estuvo cautivo por 430 años, y todo el libro nos relata la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de la opresora mano de Faraón. Y todo esto nos sirve para entender los tratos que Dios tiene con nosotros en nuestra peregrinación en este mundo. Y todo sirve para marcar nuestro progreso espiritual, mis hermanos. Júzguese usted mismo, ¿no? Así mismo dice, ¿cuánto ha progresado usted en su vida espiritual? ¿Se parece todavía a los que jugaban, se levantaban a jugar, se daban por casamiento? ¿O estamos tomando en serio la vida de iglesia, la vida como cuerpo? Yo no estoy diciendo con juicio a nadie, nada más que sí, juzguémonos cada uno cómo estamos caminando, si estamos agradando a Dios en nuestro caminar, o simplemente hacemos acto de presencia y
somos los mismos. ¿Verdad? Es muy importante que todos reconozcamos nuestra condición, mis hermanos. Todos reconozcamos nuestra condición. Por eso el apóstol Pablo dice que la historia de Israel en el desierto es un ejemplo para nosotros los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Gracias a Dios que por medio de estas figuras, metáforas, sombras y tipos del Antiguo Testamento nos sirven a nosotros para ver la realidad en nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, mis hermanos. ¿Usted ha alcanzado los fines de los siglos? Sí, los ha alcanzado, mis hermanos. Nada más que Dios quiere que reinemos con Él, quiere que recuperemos esa gloria que teníamos con Él, porque la gloria que teníamos con Él la perdimos, pero Dios quiere que la recuperemos, ¿verdad? Un asunto muy importante en Éxodo. Nosotros como iglesia hemos sido sacados de Egipto para vivir una vida de camino de 3 días, compenetrados en el desierto. O sea que entramos en el desierto en resurrección, una vida en resurrección, y gracias a Dios porque ya hemos entendido lo que es vivir una vida en resurrección. Ahorita ofrendamos en resurrección, amamos al hermano en resurrección. El viejo hombre, miren, ya murió, ya pasó. Acuérdense de que dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Entonces esa vida en resurrección es la que debemos de vivir, y esa vida en resurrección es como podemos abrazar al hermano, decirle: Cristo te ama y Juanito también, pero solamente en una vida en resurrección, mis amados. Entonces desde el capítulo 12, y para dar a entender que tenemos que ver con la sombra de Génesis, dice que también tenemos que nosotros pertenecíamos a una familia, mis hermanos. Nos veíamos primeramente como una familia antes de ser de venir a Egipto. Egipto, ustedes saben que es tipo del mundo. Faraón, ya saben que es el Satanás, el diablo, ¿verdad? Pero Dios nos ha sacado de ese mundo. Y dice que nos sacó, y cuando venimos a este mundo veníamos con con mucha hambre, mis amados hermanos. ¿Pero hambre de qué? Teníamos hambre y sed de justicia, hambre de comer a Cristo, de beber a Cristo, comiendo y bebiendo, disfrutando a Cristo. Dice un cantito: seremos más que vencedores. Y por eso le damos muchas gracias a Dios por todo esto, mi amado. Ok, pues me quedaron 5 hojas, pero ahí para la próxima. Ya saben que dice mi hermano: teniendo el micrófono en mano, somos peligro. Que Dios les bendiga, mis amados. Den un aplauso al Señor. Amén. No se sintieron, fueron 20 minutos. No fueron 15, le di 5 de más, me debe 5. Pues, amén. Vamos a seguir porque, mire, estamos dando una probadita porque para los que no fueron, para que la próxima ustedes vayamos todos, porque le decía a un hermano, un pastor, le decía: es que ¿cómo puedes seguir celebrando tu reunión sabiendo que hay un seminario? Yo aquí cancelé porque quería que fueran todos. Entonces el próximo es en Ixmiquilpan, así que vamos a ir todos, porque muchos de ustedes, nosotros, como decía mi hermano Juanito, es difícil decir esto, pero lo queríamos dar un probadita pues para que ustedes se piquen, y para el siguiente vamos todos, ¿sí o no? Vamos todos, para que va a ser en febrero el último fin de semana, así que vamos a ir todos, va a estar más cerquita, así que hermana Ana, adelante, porque si no también me consume el tiempo. Dios les bendice, mis hermanos. La verdad que, como dice mi hermano Janito, fue un gozo convivir. Bueno, sobre todo porque yo y mi familia fue nuestra primera vez en un seminario, entonces la verdad que sí es una experiencia muy agradable. El conocer a todos los hermanos, la mayoría los conocía por internet, pero ya, gloria a Dios que pudimos conocerlos personalmente. A mí me tocó el mensaje 2 y ahí vimos 3 verbos en hebreo que debemos conocer, y es parte también de un poquito de la preexistencia también.
Vimos en Isaías 43:3. No sé si la mayoría que han visto ya mi hermano Carrillo, ya habíamos visto ese tema, donde dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. No sé si se acuerdan de eso que ya lo ha predicado. Vimos también, por ejemplo, en los verbos en hebreo, nos enseñaba que en Génesis 1:26, hagamos, en hebreo es yatzar. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Vimos también en Génesis 1:27 que el verbo es creó y el verbo es en hebreo bara. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. En Génesis 2:7 nos dice, Jehová Dios formó, en hebreo es asá, ¿verdad? Asá. Dice, al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Somos formados en cuerpo físico. El formado es en cuerpo físico. Es creado en su espíritu y es hecho en su alma. Nos explicaba también que la mezcla de la imagen con la semejanza hace que el hombre sea un alma que está representada por el corazón. También vimos que el corazón del hombre es la mezcla de su alma con su espíritu. Nuestro espíritu pertenece a la esfera espiritual donde fuimos creados, no en el tiempo. Aquí nos explica que, como decía mi hermano Juanito, ¿verdad?, de la preexistencia, donde somos creados en la esfera espiritual y no en donde está ahorita, ¿no?, que es el cuerpo y el alma, sino en el espíritu. Eso lo vimos en Efesios 2:10. ¿Se acuerdan de ese que también es muy conocido, ese versículo? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos dio el ejemplo mi hermano Carrillo, el ejemplo de Job. ¿Se acuerdan cuando él sufrió mucho? Porque lo hizo sufrir mucho Satanás, ¿verdad? Pero él era un hombre que amaba a Dios. Y aquí lo vimos en Job 38:4, donde dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. O sea, le pregunta, ¿no?, si tú sabes dónde estabas. Y ahora sabemos nosotros, ¿verdad?, dónde estábamos. Ahora nos decía que ahora nosotros ya sabemos responder esa pregunta que Job en ese tiempo pues no entendía. Y eso lo vemos en Efesios del 3 al 5. Vamos a leer Efesios. Sí, 1:3 al 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí nos explica, ¿verdad?, cómo ahora nosotros sabemos. Dice, ¿dónde estabas tú? En Cristo. Ahora sí ya podemos decir, en Cristo, ¿verdad? También nos explicó que nuestro cuerpo y alma pertenece a la esfera física, donde al soplar el espíritu en nuestro cuerpo, en nuestra nariz, venimos a ser almas vivientes. Nuestra alma es el resultado del soplo que existiera para una persona. Nuestra alma es el resultado del soplo que existió una persona psicológica. Ahí también yo cuando le dije, pues que es una persona psicológica, ¿verdad? Porque, bueno, ustedes que a lo mejor ya saben que ya tienen muchos años, ¿verdad? Pero nosotros que tenemos poquito tiempo, es una persona pensante, ¿no? Donde tuvimos ya nosotros ese soplo y se hace nuestra alma y ya somos conscientes, pensamos. Entonces también vimos que nosotros antes de venir a este mundo estábamos gloriosos en Cristo hasta que fue nuestra caída. Aquí entra la preexistencia. Ahí en eso yo hasta me maravillé. Yo dije, oh, no lo había entendido así, ¿no? Bueno, digo que yo soy nueva en muchas cosas y me gozo mucho cuando hablan de las figuras y de las sombras. Hasta le hablé a mi hermano, mi pastor Lalo, y le digo, oh, hermano, ya lo entendí. Y aparte todo lo que dijo mi hermano Carrillo, ¿no? Pero ya cuando lo estudia uno, ya Dios nos revela más, ¿verdad? No es lo mismo escuchar allá escudriñar.
Entonces, aquí nos explicaba que el ejemplo de Adán y de Eva es una sombra. Sabemos que Adán es la figura de Cristo y ahora vemos que Eva era la figura de la iglesia. Yo eso no lo había visto, mis hermanos. Yo había escuchado eso de Adán, ¿verdad? Pero no de Eva, que era la iglesia. Dice, Cristo no pecó y por igual Adán no pecó. Eso lo vemos en Timoteo, 1 Timoteo 2:14. Y ahí vamos a leer, por favor, mi hermana. 1 Timoteo 2:14. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, ¿quién es la mujer en figura? La iglesia, ¿verdad? Siendo engañada, incurrió en transgresión. Dice, también vimos, dice, nuestro espíritu pertenece a nuestra creación. No, nuestro espíritu pertenece, perdón, a nuestra creación. Nuestra alma es una hechura de Dios y nuestro cuerpo es una formación de Dios. Y aquí volvemos al ejemplo, ¿no?, de Adán y Eva, donde Eva pecó, que es la iglesia, y queda desnuda. Esto también nos lo explicaba hasta un poco chistoso mi hermano Carrillo. Ya ve que quien lo conoce, pues dice luego chistes, ¿verdad? Nos lo explicaba un poco chistoso, donde dice que muchas veces nosotros cuando ya estamos en Cristo, hasta andamos desnudos, ¿no? Dice, ¿quién anda ahí en tanga, no? Así lo dijo. Y pues es gracioso, pero en realidad si nos ponemos a reflexionar, mis hermanos, pues qué mejor, si Cristo nos da esa vestimenta, ¿por qué andar desnudos, no? Y es todo, mis hermanos. Creo que yo me tardé mucho menos, ¿verdad? Lo dije muy rápido. Pero gloria a Dios, mis hermanos, les exhorto a que el año que venga, pues sí podamos ir todos. La verdad que es una experiencia muy bonita y es un gozo conocer a todos nuestros hermanos en todos. Entonces, yo no sabía, ¿no? Yo antes pensaba que la maldad, yo creo que era más, pero no, mis hermanos. Cuando vemos el cuerpo de Cristo, gloria a Dios, que tiene su remanente. Amén. Amén. Sigamos. Amén. Amén. Vamos a pasar a mi hermana Vicky. Pasar. Es una probadita lo que estamos dando. Gracias. Amén, hermanos. Gracias al Señor porque nos permite estar aquí compartiendo, ¿verdad? Voy a hablarles un poquito fuerte porque ando un poquito de la garganta, pero ustedes me entenderán, ¿ok? Bueno, pues gracias a Dios porque sí, como dijo mi hermana Anita, fue un deleite estar ahí en la comunión con los santos, ahí en la comunión, ¿verdad? Muchas iglesias ahí estuvieron y la verdad fue un disfrute reencontrarnos con nuestros hermanos después de pues mucho tiempo después de la pandemia. Amén. Entonces a mí me tocó el mensaje número 3. Esto se trata, el tema del mensaje número 3 es entendiendo los problemas espirituales que tiene el hombre en su trasfondo. Bueno, como ya vimos y ya nuestros hermanos dijeron acerca de la identidad, podemos reconocer que nuestro espíritu fue creado y ya igual lo dijeron que es vara, nuestra alma fue hecha, es el Ashá, y nuestro cuerpo formado fue el Yatzar. Conforme a esto entendemos que en la esfera espiritual solamente operamos con nuestro espíritu, porque obviamente con nuestra carne y nuestra alma no, ¿verdad? Entonces, en Efesios 6:12 lo podemos entender un poco, donde dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, sino contra principados. Amén. Aquí está. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Amén. Dice, todos los hombres que nacemos en este mundo venimos de la vida espiritual con problemas
que ya ante todo esto, los problemas que ya traíamos a nuestra vida espiritual. Yo no lo entendía esto y tardé un poquito en poder discernirlo, porque nos habían enseñado otro tipo de enseñanza, de doctrina, pero ya cuando el hermano Carrillo lo explicó, ya fueron un poquito más, lo pude entender mejor. Entonces dice que todos los hombres que nacemos en este mundo venimos de la vida espiritual con problemas, ya que todo lo que el hombre es tiene que ver con su espíritu. Dice, no importa el tiempo ni dónde somos, ni que dónde hayamos nacido. Lo importante es que somos un hombre corporativo. Todos los seres humanos fuimos dañados a nuestro espíritu. Este daño no se llevó a cabo en el mundo terrenal, sino, como dijo mi hermana Anita, como la enseñanza tradicional, la que hemos sido enseñados, ¿no? Dice, cuando Eva y Adán pecaron en Génesis 3, lo podemos ver esto, esta situación solo es un ejemplo, una alegoría, una metáfora de lo que fue realmente en el terreno espiritual. Eso lo vemos en Génesis 1, del 1 al 2. Recordemos que todo lo natural explica lo espiritual. También en Job 8:9, si nos las pone, hermana, de favor. En Job 8:9 nos dice que somos de ayer. Esto explica que nuestra nacionalidad no es terrenal, si nosotros tenemos una nacionalidad celestial. Amén. Dios no está en este tiempo, Él es eterno. Nuestra mente finita no puede entender que Cristo murió desde hace más o menos 2000 años y que en este tiempo que Él nos llamó, le conocimos, porque solamente por su puro afecto de su voluntad fue que así fue. Ahora, viendo esto, dice, ¿cómo podemos identificar el problema de nuestro espíritu? Es difícil hacernos esta pregunta debido a las enseñanzas que acarreamos. Les es difícil predicar a muchas congregaciones, les es fácil predicar que el aceptar a Cristo es todo. O sea, que nada más dicen, pues yo ya acepté a Cristo, vivo mi vida como sea, al fin ya soy salvo y ya se acabó. Pero lamentablemente no es así. Y mucho menos ellos han estudiado o Dios les ha revelado que somos unos seres tripartitos, como ya lo hemos mencionado, ¿sí? Ahora, el problema en sí, el por qué es el problema en nuestro espíritu. Nosotros entendimos que nuestra alma fue corrompida y nuestro cuerpo fue corrupto y en nuestro espíritu estaba muerto. En nuestra vida espiritual, antes de aceptar venir al mundo para ser purificados, como dijo nuestro hermano Juanito, ¿sí? Había ahí ¿qué puedo decir? Algo que Dios en su soberanía permitió, ¿no? Que dijo, bueno, pues como el hijo pródigo, yo voy, dame mi herencia, yo me quiero dar, me quedo con mi herencia, pero finalmente aquí es donde podemos entender que Dios es un Dios de nuevas oportunidades, y yo creo que sin duda alguna, ahí cuando expresamos y dijimos, ¿saben qué? Si ya vio el problema que había en nuestro espíritu, entonces muchos dijimos, ¿quién quiere ir a ser purificado su espíritu? Entonces ahí es donde, igual decía mi hermano Lalo, que muchos dijeron, pues yo mejor me quedo, ¿no? Mejor me quedo y no acepto este compromiso. ¿Por qué? Porque sabían que si iban a purificar el espíritu era porque teníamos que venir a sufrir a esta tierra. Amén. Ahora, aquí, ¿cómo podemos entender en un ejemplo esta situación? Bueno, aquí en Malaquías 2:15 al 16, hermana, si me lo pone de favor. Dice así, ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que el que aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales.
Aquí, de acuerdo a estos versículos, engañar a nuestra esposa, a nuestra juventud, es contaminar nuestro espíritu. Si la fornicación y el adulterio, todos los que son los frutos de la carne, como lo vemos en Gálatas 5, 19 al 21, dice que todos los que practican los deseos de la carne están contaminando su espíritu, porque son esas obras las que impiden heredar el reino. Entonces, por tanto, la contaminación del espíritu nos excluye del reino. Aquí también, como dice en Gálatas 5, 19 al 21, hermana, si me lo pone de favor. Ahí está, aunque ya sé que sabemos muchos que son los deseos de la carne. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces esto es uno de los problemas por el cual nuestro espíritu es contaminado. Amén. Ahora, el matrimonio no es un juego, es una sociedad santa por Dios, un plan perfecto hecho por Dios para hacer su expresión y su representación. Ahora, aquí en principio y fin son iguales. Yo he entendido que en Génesis, o más bien Dios me reveló que en Génesis y Apocalipsis es lo mismo. Se empieza en Génesis con una pareja, y en Apocalipsis se termina con una pareja. ¿Qué quiere decir eso? Que para el matrimonio, para Dios, es muy sagrado. Es muy sagrado, ¿por qué? Porque yo creo que así como Dios ha hecho a Adán y Eva, también quiere que terminemos, ¿no?, en la manifestación del reino como pareja. Ahora, dice, pero gracias a Dios, hermano, que tenemos, no todo se queda ahí, porque pueden decir, bueno, si yo estoy pasando por situaciones, ¿qué pasa, no? Pero gracias a Dios que hemos entendido en Números, hemos entendido en la jornada del Libna, que tenemos una oportunidad de ser purificados, de blanquear nuestro espíritu. Para esto, obviamente, tenemos una nueva oportunidad, ¿verdad? Porque no todo está perdido. Para Dios no hay pérdida. Ahora, las dos decisiones más importantes que debemos de tomar en cuenta siempre, bueno, a los que ya estamos casados, pues obviamente sería para nuestros hijos, ¿no?, nuestras generaciones. Pero yo creo que las dos decisiones más importantes en las cuales tenemos que tomarlas, muy seriamente, es primeramente cuando recibimos a Cristo, y segundo es con la persona que nos debemos de casar, porque ambas son para vida eterna. Amén. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos, pero por cuestión de tiempo, pues nada más les puedo decir de lo que es en el caso de nosotros que somos abuelitos, en 2 Timoteo 2:22, donde habla de su abuelita, que es Loida, y su mamá Eunice. No, perdón, es 2 Timoteo 1:5. Esos son consejos. Nosotros como madres, como abuelas, podemos dar ese consejo, y ustedes jóvenes tienen que darse cuenta que esto no es un juego. O sea, hay muchas situaciones, para mí es un poco complejo hablar de esto, pero sé que Dios no se equivoca, y Dios lo que empieza termina. No sé cómo, pero lo hace. Entonces, pero para nuestras pequeñas, nuestra herencia, nuestros jóvenes, nuestros nietos, pueden ser, debemos de instruirlos en que no es un matrimonio light, no es un matrimonio de que ahorita me la paso bien y después ya no, como un matrimonio de horno de microondas, ¿no? No es así. Por eso el hermano Carrillo hizo mucho hincapié en esto, y les dijo a los jóvenes, oró por ellos y les dijo que tomaran bien en serio el matrimonio y que tomaran el consejo de sus padres. ¿Amén?
Ahora, nuestro espíritu es hecho perfecto, purificado por el Señor hasta que Él crece en nosotros. Aquí, cuando aceptamos a Cristo, lo aceptamos como un bebé. Esto también, nosotros cuando aceptamos a Cristo, pensamos que, como les decía anteriormente, pensamos que el aceptar a Cristo es ya lo acepté y pues ya, ¿no? No tengo que dar nada. Eso fue como yo creo que la mayoría de nosotros empezamos a creer de que pues ya aceptamos a Cristo y todo es color de rosa, ¿no? Pero no es así. Porque ese Cristo que nosotros recibimos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, era un Cristo bebé, un Cristo de Belén, un Cristo de un pesebre. Pero a medida que nosotros vamos creciendo en la vida de la iglesia, tenemos que llegar a ser esos hijos maduros, obviamente, pero donde Cristo crezca cada día y se vaya expandiendo en todo nuestro ser, nuestra alma vaya abarcándola en todos los aspectos y que ese Cristo no se quede como bebé, sino que crezca. Amén. Entonces, dice, a medida que nosotros nos disponemos para que Cristo crezca, nosotros vamos siendo liberados. ¿De qué somos liberados, hermanos? De la muerte que había en nosotros. Amén. Cristo se tiene que formar en nosotros como ese varón perfecto. Al crecer Cristo, cada vez en nosotros la vida se va expandiendo, lo que les comentaba, a nuestra alma y va siendo subyugada, gobernada totalmente por Cristo. Amén. Ahora, la manera en que está conformado nuestro espíritu, pero antes que nada, como ya dijeron mis hermanos, el alma está conformada por sentimientos, que son nuestros pensamientos, el intelecto o la mente y la voluntad. En nuestro espíritu, que es el tema a tratar, los problemas del espíritu, hay esa comunión, la intuición y la conciencia. En la comunión Dios diseñó el espíritu como esa parte específica de nuestro espíritu, donde la comunión, ahí es donde está el problema, ¿no? Ahí en el espíritu es donde está el problema. En la parte de nuestra comunión, que es esa intimidad con el Señor, ese contacto con Dios, de escuchar su voz, de escuchar más bien de sentir su presencia, ahí es donde está el problema que hubo en toda esta situación. Mientras más sea ganada y restaurada nuestro espíritu, se verá menos nuestra alma. Por eso podemos decir que el Señor abarque todo nuestro ser, ¿no? Pero primero tiene que verse en nuestro espíritu, porque si no hacemos, dicen que las obras de la carne, pues ya sabemos cuáles son, ¿no? Pero si andamos en el espíritu, no vamos a andar conforme a la carne, ¿verdad? Entonces, cuando nuestro espíritu funciona normal, nuestra conciencia no tiene problema alguno de acusarnos, porque si nosotros andamos haciendo lo que no le corresponde, siempre el espíritu nos va a estar acusando de lo que hacemos, de lo que no hacemos. Amén. Entonces, como les decía, es esa parte de la comunión en el espíritu, es esa dirección, esa comunicación directa con Dios. Y es algo igualmente maravilloso, sucede, hermanos, cuando tenemos la revelación directa de Dios, su guianza, su apoyo, su dirección, y de esa manera ya no dependemos de logos, como decía mi hermano Juanito, ya no dependemos de logos, el logos público, que sabemos que logos es la palabra, ¿no? Pero es mucho más cuando es un rema, porque ya es una palabra revelada que viene del corazón de Dios. Amén. ¿Voy bien? Cuando hay un espíritu libre, se anula la contaminación y en su lugar hay paz. La muerte de la desobediencia que había en nuestro espíritu es absorbida por la vida que nos suministra Cristo. Al entender nuestro problema espiritual, podemos visualizar el por qué Dios nos envió a Egipto. Y no solo también
Y no solo, también entenderemos el por qué nos manda al desierto, con las capacidades para poder pelear. Es decir, cuando Dios nos manda a Egipto, que ahora estamos entendiendo que es salir de Ramesés, Dios nos capacita ahí para salir y enfrentarnos al desierto, que donde obviamente hay tribulaciones y problemas, ¿no? Batallas. Nuestras jornadas no son para quedarnos en ellas, son para salir. Dios nos capacita para salir victoriosos y llegar a la meta de la tierra prometida, que es Canaán. Por eso nos da la jornada del Libna, como ya se los había dicho, para limpiarnos, purificarnos, siempre y cuando nos esforcemos por seguirlo. Dios es un Dios de nuevas oportunidades cada día. Dios, en su soberanía y en su economía divina, diseñó un plan perfecto para que a través de números entendiéramos que cuenta con nosotros como su ejército, para ser esos edificadores para su iglesia, y reconociendo quiénes somos y hacia dónde vamos, y a rescatar lo que se había perdido, lo que habíamos perdido, que era primeramente la presencia de Dios, la gloria del Señor. Y que obviamente fue perdida por nuestra desobediencia, pero gracias a Dios, que como les digo, es un Dios de nuevas oportunidades. Dios quiere que seamos vencedores, que no nos quedemos en el camino. Amén, porque dice y que al final del camino obviamente sea glorificado el Señor. Amén. ¿Le seguimos? Ya les dio sueño, ¿no? Miren, es que si no, se tiene que usar el espíritu. Todo, miren, yo estaba meditando en todo lo que nuestros hermanos hablaron. Si usted tiene un dolor de cabeza, se cortó, es un problema de su cuerpo. ¿Qué tiene que hacer? Ir al hospital, que le den un medicamento, que le vendan eso, que curen esa herida. Usted tiene dónde ir cuando tiene problemas físicos, ¿sí o no? Cuando tiene problemas psicológicos, ¿a quién acudimos? A un psicólogo, a una terapia. Y ahí le llevan le dan ¿cómo se llama? Lo canalizan con el psiquiatra para que le dé medicamentos. Entonces hay forma de cómo tratar nuestro cuerpo y nuestra alma. Pero esas cosas son de la tierra. Pero hay una parte de nosotros, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, que es espíritu. ¿Cómo se dice espíritu que es creado en hebreo? Vara. Alma. Sí, yatzar. Y cuerpo, que es formado, asha. O asha, algo así. No somos expertos en hebreo, pero recuerden que el espíritu que es creado es vara. El alma que es hecha en la tierra, yatzar. Y el cuerpo que es formado en la tierra, asha o asha, algo así. Bueno, ok, ya nuestra hermana puso otra vez, muy bien, ok. No voy a agarrar unos minutitos que me dejó Juanito. No, mi hermana Ana fue la que me dejó. Fíjense, es que cuando uno agarra aquí, se metieron a nadar ellos y querían más. Yo sé que querían más, pero les dije 15, bueno, 20. Miren, hay algo que de nuestra hermana, los tres dijeron cosas que tenemos que atesorar. Les dije a ustedes, comencé diciendo que para el cuerpo, los doctores, el alma, psicólogo, psiquiatra. Y para el espíritu, un brujo. El cristiano no. Pero ¿qué hace la gente que no es cristiana? ¿Qué buscan ellos para tratar de ayudarse en ese asunto del espiritual? ¿Un brujo? ¿Un curandero? Así están. Hace poquito alguien me habló y me dijo, y es que ya consulté con alguien que es brujo, me dijo. Y ya me dijo que estoy bien. Fíjense, imagínense dónde ellos están buscando, porque ahí inconscientemente saben que hay un problema espiritual.
¿Sí? Pero los cristianos, ¿dónde tenemos que ir? A Dios. A Dios y a la iglesia. Por eso estamos aquí, porque hay un problema espiritual. Miren, rápidamente este versículo. Pero antes de ir a ese, bueno, porque decíamos que nuestro espíritu es la preexistencia, ¿sí? La preexistencia. Vamos a ponerle San Juan 6. Vamos a ir a los versículos 41 en adelante. Porque nosotros, como les decía, yo decía esa frase, esa palabra o esa declaración, o yo le reclamaba a mi papá, yo no pedí venir. Ustedes me tuvieron. ¿Cuántos jóvenes no dicen eso? ¿Cuántos de ustedes no dijeron eso? Yo no pedí venir, tú decidiste tenerme, así que dame lo que necesito. Ok. Y yo te dije que tú sí pediste venir. Dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Fíjense que ellos, ¿cómo lo conocían? Como el hijo del carpintero, que su papá era José y María y tenía sus hermanos, así lo conocían. Pero él dijo, yo soy el pan que descendió ¿de qué? Del cielo. Todos se asombraron y dijeron, ¿cómo? Si él vimos que nació ahí. Ok. Versículo que sigue. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? O sea, todos nosotros así, ese era nuestro conocimiento, ¿sí o no? Que nosotros nacimos, ¿cuándo nació usted? Todos nosotros festejamos nuestro cumpleaños porque eso es lo que sabemos, o lo que sabíamos. Gracias a Dios que ahora sabemos más. ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Si usted está diciendo que somos celestiales, ¿qué dice la gente? No puede ser, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen todavía? ¿Venimos del cielo o somos terrenales? Celestiales. Aunque también somos terrenales porque nacimos aquí, pero la realidad, porque esto es la sombra, figura de lo que algo espiritual. Okay. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno, fíjense pues, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense lo que está diciendo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Sí o no? Nadie puede. Les dije a ustedes que no fuimos arrojados, fuimos depositados en esta tierra. ¿Sí? ¿Quiénes fueron arrojados? Los que no quisieron esta salvación. La tercera parte de los espíritus fueron arrojados y ellos, como no quisieron, ellos van a ir al lago de fuego con Satanás. ¿Ok? Pero nosotros sí quisimos. Por eso nuestra hermana dice una oportunidad. Dice, las misericordias de Dios son nuevas cada día. ¿Sí? Por eso hay un problema espiritual serio. Por eso es lo que estamos hablando. ¿Sigue? Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Fíjense, tuvimos escuela. ¿Dónde? ¿Ahora? No. Desde antes, porque, hermano, porque venimos del cielo, no nos acordamos. Dios nos lo está recordando. Así que todo aquel que oyó al Padre, ¿cuándo oyó usted al Padre? En la esfera espiritual. Porque somos la preexistencia de nuestro espíritu. ¿Ok? Y no solamente oyó, sino que aprendió. Viene a mí. ¿Con qué razón, hermano? ¿Por qué ustedes están aquí? ¿Será porque aquí les regalamos algo? ¿Les damos algo a ustedes? No, porque hoy ustedes saben que este es su lugar. ¿Por qué? Porque hay un problema serio, un problema espiritual. Rápidamente voy a ir a este versículo. Vamos a ir a, creo que es Corintios. Primera de Corintios 6, versículo 9. Vamos a leer 9 y 10 y con porque les dije que vamos a ser breves, pero quería tocar este punto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Se acuerdan que dijimos que esta palabra es escrita para los cristianos, no para los inconversos, incrédulos, no, para los cristianos? No erréis, ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjense. No me diga a mí, pero ¿verdad que nosotros podemos estar en una de estas cosas? No me diga a mí. El que diga, no, hermano, yo, gracias a Dios por su vida, pero todos estamos luchando por alguna de estas cosas. ¿Qué le parece a usted? Pero este es un asunto, un problema espiritual. ¿Cómo nosotros podemos dejar de hacer estas cosas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Será que podemos ir con el doctor y que le dé una pastilla y que diga, ya mañana no eres una de estas cosas? ¿Habrá algún medicamento? Puede ir con el psicólogo y decir, ¿sabes qué? Te voy a dar unas terapias para que ya no seas estas cosas. ¿Habrá algo? ¿Quién es el único que puede ayudarnos en este problema? Porque es un asunto espiritual. Por eso estamos aquí. Si alguno de nosotros seguimos batallando en alguna de estas cosas, y imagínese, hermano, que porque estoy escribiendo algo para el Congreso de Varones. Imagínese, hermano, porque uno se asusta, pero es una realidad esto que estoy hablando. ¿Cuántos han escuchado, y eso pasa en Estados Unidos, ¿no? Que el pastor fulano de tal se declaró homosexual. O el cantante del grupo famoso de los cristianos se declaró homosexual. Y uno dice, ¿cómo está eso? Pero si era el que predicaba, era el que cantaba, ¿sí o no? Es un asunto espiritual porque algo pasó allá en nuestra vida espiritual. Por eso dice Romanos, creo que es el 3:23, donde dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora Dios nos ha depositado en esta tierra, ¿sabe para qué? Para recobrar esta gloria. Desde el momento que nosotros ahora recibimos a Cristo, recibimos un poquito, pero está en nuestro espíritu, escondido. Mientras más buscamos a Dios, más colaboramos con Él, eso se va a ver viendo. Y entonces los problemas espirituales están siendo terminados. Por eso son importantes las reuniones de la iglesia. Porque usted no viene aquí para que yo le dé una pastilla, un paracetamol para que el dolor de cabeza. Aunque a veces les damos, pero ya le dije a mi esposa, no estés recetando. Porque podemos dar algo equivocado y nos van a... ¿no? Sabemos que estamos en confianza, pero le dije, ten cuidado porque no sabemos. Caras vemos, ¿o cómo dice? No sabemos. Entonces, tranquila. ¿Qué es lo que... Entonces, usted no viene aquí porque yo le voy a dar una terapia. No. Usted viene aquí porque hay algo espiritual que se está dando. Es la vida. Romanos 5:10. Romanos 5:10. Y con esto ya. Quíteme el micrófono, Juanito, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, diga, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué es lo que le estamos dando a ustedes cada día que vienen? La vida. Que las palabras que estamos hablando aquí siempre decimos, Señor, que sean espíritu y sean vida. No hay otra cosa. Ya vimos cómo porque va a venir una situación terrible a la tierra en estos últimos tiempos. Pero son asuntos espirituales. Todo lo que están legislando ahí nosotros no podemos hacer nada en contra porque Dios dijo que iba a hacer. Va a pasar, van a aprobar esto y esto, leyes y esto y esto. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perseverar la vida de iglesia. Continuar porque aquí está la salvación. Aquí seremos salvos por la vida de Dios.
Amén. Entonces te das cuenta que no puedes, ya prometo por esta que ya no lo voy a hacer. No digas eso porque más lo vas a hacer. Pablo en Romanos 7 dice, porque el mal, esa cosa que aborrezco, resulto haciendo. Porque queriendo hacer el bien está en mí, no el hacerlo. Y hallo que hay algo en mí. Pero no solamente en mi carne ahora, sino que también nuestro espíritu fue contaminado. Por eso estamos aquí, para que seamos, hermano, purificados de nuestro espíritu y de nuestra carne. Por eso estamos aquí en esta iglesia. Para eso venimos a esta iglesia. Aquí no estamos para emocionar, para tocar los sentimientos de los hermanos. Aquí vamos a hablar, vamos a ir a la raíz del problema, del asunto, que es un asunto espiritual. Pero Dios nos está dando una oportunidad. Por eso Él dice, nuevas son sus misericordias cada día. Y nuevas son sus misericordias cada día. Mira lo bonito que es Dios. Si nosotros nos arrepentimos, porque hoy, hermano, no podemos decir mañana, hoy, ni tampoco podemos quedar en el pasado. Si tu vida cristiana ha sido una vida de desorden, una vida de no entrega a Dios, ¿sabes qué? Hay un Dios bueno. Que si tú dices, me arrepiento, Señor, he jugado contigo, no me he entregado a ti, me arrepiento. ¿Sabes qué Él hace? Te perdona. Agarra todos tus pecados, los sepulta hasta lo profundo del mar. Ya no se acuerda más. Pero de aquí tenemos que partir. Por eso estamos aquí en esta mañana. Porque tenemos fe de que hay un Dios que nos da una oportunidad cada día. Porque Él nos quiere perfeccionar en esta tierra. ¿Tienes problemas? No te preocupes, todos tenemos problemas. ¿Tienes problemas con tus hijos? Todos tienen problemas con sus hijos. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Todos tenemos problemas porque es un asunto espiritual. Pero Dios nos quiere perfeccionar. Dios nos quiere levantar. Él quiere levantar a su creación. Amén. Él quiere levantar a sus hijos para que tengamos otra vez esa gloria que tuvimos antes. Por eso el Señor en Juan 17, Él dice, glorifícame con aquella gloria que tuve. Fuimos creados en Cristo Jesús. Fuimos creados en Cristo Jesús. Así que aquí no venimos a ver si podemos. Aquí estamos porque podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Hermano, que el diablo no nos engañe a nosotros. Aquí estamos porque vamos a ser perfeccionados. Amén. Yo estoy emocionado con esta palabra. ¿Por qué no das palmas a Dios y te regocijes? Porque Él es bueno. Él es bueno. Hermano, vamos a ser perfeccionados, gloriosos, pero depende de nosotros. El Señor está presto. Él quiere. ¿Tú quieres? Entonces, sigamos la vida de la iglesia. Continuemos. Amén.